¿Por qué el personaje de Rose Tico no es forzado, sino más bien una adición necesaria para The Last Jedi? En primera instancia, debo aclarar que hago este video porque estoy un poco cansado del hate que se le ha dado a este personaje, y pienso que tengo una idea bastante concisa y contundente de por qué Rose no es para nada un mal apoyo para la trama que debía desarrollarse en el episodio 8. Para poder comprender todo lo que voy a plantear aquí, es necesario retroceder hacia algunas cosas importantes que quedan establecidas en el episodio 7 y que serán las causantes de muchas cosas que a los fans más puristas de la saga no gustaron en absoluto en la película de Rian Johnson. El episodio 7, como muchos saben, es un refrito contemporáneo de la estructura de la trilogía original, donde se nos presenta a un villano con un casco. Este a su vez tiene un maestro. Los protagonistas son 3, con una mujer y 2 hombres, y estos últimos están en una situación de desventaja ante un imperio muy poderoso que ha tomado el control de todo. Inclusive, tenemos que una de las líderes de la rebelión es Leia Organa, exactamente igual que en la trilogía original. Sí, es cierto, las motivaciones de los personajes son un tanto diferentes, por razones más que obvias, pero la macroestructura es esencialmente la misma. A raíz de lo anterior, la trama se ve más o menos obligada a seguir una trama lineal que se asemeje a lo que sucedía en la estructura que la nueva trilogía está usando de base, puesto que de lo contrario se perdería el principal elemento del que se vale para mantener a las generaciones antiguas de la saga atadas a la historia que está contando. Puedes elegir el concepto que tú quieras, fanservice, nostalgia, etc. Si ya entendiste el punto, tampoco tengo interés en discutir dicho concepto. Sin embargo, el final del episodio 7 se atreve a dar un paso que rompe con el esquema, y ese paso es el que dará inicio a los problemas que tienen los fans con la narrativa del 8 y la inclusión de personajes. ¿Cuál es el error? Bueno, no error, solo digamos que es una decisión que cambia el orden natural de las cosas. Si nos fijamos, los protagonistas, aun cuando no interactúan entre sí los 3 juntos, sí podemos afirmar que son 3, Finn, Poe Dameron y Rey. Por ende, cuando al final de la película el director Abrams decide separarlos, mete al siguiente director en un apuro, pues no hay una trama para todos los protagonistas, sobre todo cuando consideramos que el viaje de Rey en búsqueda de Luke se ve directamente como un cliffhanger del episodio 7 y no se guarda para el 8, dejando marcado en la cronología que la búsqueda de Luke ya culminó y que solamente Rey se encuentra con él. ¿Qué pasaba con la Resistencia cuando termina el despertar de la fuerza? Tras la destrucción de la base Starkiller, que es la base de la Primera Orden, se encuentran reunidos hasta que descubren la ubicación del maestro Luke Skywalker. En este punto, Finn se encuentra inconsciente y por tanto no puede acompañar a Rey en su búsqueda. Poe no ha tenido ningún acercamiento con ella tampoco, que es algo perfectamente comprensible. Al separar a los personajes, obliga a que la trama también se divida. Ya no podremos tener al trío peleando en una misma guerra, como había sucedido en las 2 trilogías anteriores. El problema de todo esto es que Finn, al quedarse con la Resistencia, se encuentra en una posición de desventaja respecto a quienes estaban ahí. Él no era un general, ni el mejor piloto, tampoco tenía un lugar en la Resistencia como para pararse allí y comenzar a dar órdenes. Si bien las personas sabían de lo valiente que había sido en sus misiones, estaba lejísimo de ser un personaje con la potencia de asumir decisiones, y habría quedado relegado a un puesto totalmente secundario. Poe, a diferencia de Finn, es un piloto experimentado que lleva muchísimo tiempo trabajando con Leia, y es un general de gran prestigio, cuya opinión realmente es tenida en cuenta. Si la Resistencia no está haciendo nada útil en el proceso en que debería iniciar el episodio 8, y además se ha dejado preestablecido que la trama de Luke con Rey comienza enseguida termina el 7, entonces es necesario dar una trama a la Resistencia, pues de otra forma todos los militantes de la misma se quedarían sin nada que hacer en pantalla mientras avanza el entrenamiento y todo lo que concierne a Rey. Ante esto, el director del 8 decide lo más lógico, hacer que el enfrentamiento con la Primera Orden inicie en ese mismo momento. De esta manera, podemos seguir tramas paralelas y pone presión a que el entrenamiento de Rey con Luke no se alargue demasiado, pues la Resistencia en algún punto necesitará a sus héroes. Tras comprender todo esto que se está planteando, suena bastante más lógico que la trama del 8 inicie con una persecución que debe extenderse lo suficiente para dar tiempo a la trama de Rey, por lo que el argumento del director es que la Primera Orden no puede penetrar los escudos de la Resistencia o que al menos les llevaría bastante tiempo, por lo que prefieren no gastar tantos recursos y poner una señal que les permita seguirles aunque logren saltar al hiperespacio, lo que a la larga haría que no puedan escapar y se queden sin combustible, muriendo de la peor forma.
Este es un truco brillante que se saca de la manga el buen Rian Johnson, para hacer que todos puedan participar de alguna forma. Sin embargo, seguimos teniendo el problema de Finn, que está inconsciente y que necesita una trama propia, porque no se va a sentar con Leia a darle lecciones de estrategia. Importante también es el hecho de que el elenco de secundarios presentados en la película anterior es muy corto, por lo que al separar al trío siempre vas a sentir que te quedas corto de personajes que llenen la pantalla. Por ello, era necesario introducir un personaje que hiciera de apoyo para una trama de Finn. El personaje escogido fue Rose Tico, pero pudo haber sido también cualquier otro, siendo un hombre o una mujer, lo que es completamente irrelevante para efectos de lo que necesitaba el guión en ese momento. Partiendo desde aquí, ya hemos argumentado las razones que nos llevan a pensar que la inclusión de Rose está perfectamente justificada dentro de la historia. Sin embargo, ¿eso implica que el personaje esté bien trabajado y que por ello hay que aceptarlo? No, claro que no. Eso lo vamos a discutir a continuación. Rose se nos presenta como un personaje que sirve a la resistencia, en la cual sabemos que al menos ha participado junto a su hermana, quien muere por la causa casi recién comenzada la película, al explotar una serie de bombas. Tras esto, el mensaje de la película es bastante evidente y también se muestra como una forma de introducir a Rose, pues la idea de que cualquiera puede ser un héroe y por ende un héroe puede ser como cualquier persona está en toda la película, sobre todo encarnada en la presentación de Luke Skywalker en la cinta. Tras la muerte de su hermana, la primera cosa que se encuentra es a un Finn que está tratando de escapar de la base de la Resistencia ante lo que se preveía como una muerte segura, desmitificando desde una primera instancia la imagen que ella tenía de Finn, a quien conocía como un héroe de la Resistencia debido a los sucesos de la película anterior. Ella lo deja aturdido con el arma que tiene en la mano y luego de una serie de eventos y una conversación entre ambos, ella es la que idea el plan para salvar a la flota de la Resistencia, dando muestra de que es una persona sumamente inteligente o bien con una vasta experiencia en la causa. ¿Tiene culpa Rose de que el plan lo hayan ejecutado solo ellos? Algo sí, no podemos liberarlos de culpabilidad en absoluto. Sin embargo, en ese punto ni ella ni Finn tenían noción de que Poe se encontraba degradado de su posición, algo que hizo directamente Leia Organa en la escena previa. Por tanto, Poe no acude a pedir autorización, pues sabe que es una misión arriesgada y que no se encuentra en una buena posición para hacerlo. De hecho, más adelante cuando le cuenta el plan a la vicealmirante Holdo, esta lo reprende severamente. Aún así, eso no cambia el hecho de que la Resistencia necesita actuar cuanto antes si quieren sobrevivir. Por ende, el plan suena como una muy buena idea y de paso cumple con darle una trama a Finn, que ya había sido presentado como un protagonista. La razón por la que Poe no los acompaña es porque debe quedarse con Leia, por razones evidentes. Deben pelear con la Primera Orden en ese mismo frente de batalla. Además, si cada personaje de la trilogía original iba a tener importancia en cada película, no podían dejar a Leia sola. Por otra parte, es sabido que él tenía un gran aprecio y admiración por su general. El plan, en términos muy básicos, consiste en que la Primera Orden solo puede seguirlos en su base principal, y no en las naves más pequeñas. Por ende, al desactivar esa cuerda, la Resistencia podría escapar de una vez por todas. Pelear definitivamente no era una opción. La flota de Leia no era ni la mitad de fuerte en comparación a los remanentes imperiales, que ahora formaban un nuevo imperio galáctico. Ahora, entrando directamente a la trama de Rose, ella emprende un viaje con Finn para cumplir con su misión, algo que hacen viajando por el espacio en busca de un maestro codificador quien podría ayudarles. Esta información, revelada por Maskanata, los lleva a un lujoso casino en el planeta de Canto Bight, que viene siendo una de las que menos gustaron a una parte del fandom de la saga, y que usan para denostar a la cinta. Sin embargo, está totalmente implicada en el argumento central. Desde el principio, al llegar Rose es la primera en poner en cuestionamiento las apariencias de perfección que se quieren transmitir a través de una fachada de lujos y prácticas conservadoras como la trata de niños y animales en el planeta. Todo esto nos sirve como base para comprender lo que sucederá más adelante con el personaje de Benicio del Toro, quien hace de un codificador cuando le pierden la pista a la persona que estaban buscando. Rose, inclusive, está dispuesta a darle un amuleto que ella guardaba con muchísimo cariño por ser un recuerdo familiar y que todos recordaremos, pues entendía que la causa era aún más importante que cualquier cosa y que necesitaban su ayuda. Si bien pecan de ingenuidad al creer en las palabras de alguien que se les cruzó en el camino y a quien no conocían, es un error que pudo cometer cualquiera de nosotros, sobre todo considerando la situación en la que se encontraban ellos dos, encerrados en una prisión.
Este personaje les promete ayudarles y se va con ellos de viaje, donde entre medio hay varias conversaciones donde se discute nuevamente lo que define a algo como bueno o malo, poniendo en tela de juicio tanto la Primera Orden como la Resistencia, algo que suma muchísimo a la película, pues el hecho de que no sea la trama más importante no significa que pueda solo hacer relleno para completar la cinta. El tiempo que dura esta secuencia, en comparación con la película, es sumamente breve, por lo que es una falacia decir que es una trama de relleno. Lo que sí se puede decir es que efectivamente es la más lenta y quizá la menos interesante. Más adelante van a ser víctimas de una traición por parte del mismo personaje que les había prometido su ayuda y que estaba viajando con ellos, cuando ya estaban a punto de conseguir un triunfo muy importante. Esto termina de cimentar el discurso del codificador y que hace comprender su error a Rose y Finn. Sin embargo, aquí se abre una pregunta muy importante. ¿Esto significa que la trama no sirvió para nada? De ninguna manera. Estamos demasiado acostumbrados a que todas las historias que siguen nuestros protagonistas acaben bien, pero eso no tiene que ser así necesariamente, sobre todo cuando se sigue la premisa de Rian Johnson, que es no darle al espectador todo lo que quiere. Además de que Rose nos sirve para introducir toda esta gama de conflictos ideológicos y cuestionamiento a la industria de la guerra, también nos sirvió para acelerar la preocupación en torno al conflicto de la Resistencia con la Primera Orden, pues el tiempo era un gatillante gravísimo para la trama que seguían estos dos protagonistas. Además, de paso, se aborda también lo concerniente a los futuros héroes de la galaxia, mostrando a una serie de niños que simbolizan todo el mensaje. Ya desde aquí en adelante, su participación disminuye grandemente. Solo estará participando brevemente en la batalla final de la película. Solo queda por mencionar la última escena polémica, el beso que le da a Finn cuando este estuvo a punto de morir sacrificando su vida por la Resistencia, algo que ha sido duramente criticado debido a que las personas toman como algo demasiado literal y descontextualizado el acto en sí mismo, y dicen cosas como ¿cuándo se enamoraron?, siendo bastante evidente que este no es el caso de ninguna manera. Para comprender esto, es importante remontarnos al inicio de la película, donde Leia reprende a Poe diciéndole que a pesar de conseguir una victoria importante al destruir a un Dreadnought, eso había producido que murieran muchísimos héroes. Más adelante, la misma Leia debe ver cómo su amiga y compañera, la almirante Holdo, se sacrifica para salvar a la Resistencia de la destrucción, pues todos los planes de escape habían fallado debido a la catástrofe en que había resultado la misión de Finn con Rose, donde el general Hux había descubierto los planes que tenían. En este mismo sentido, la propia Rose había iniciado la película perdiendo a su hermana, algo que entendía que se había hecho por la causa. Sin embargo, y aquí está lo importante, ¿todo sacrificio es aceptable cuando es por una buena causa? La respuesta es un no, lo dice Leia. No sé si puedo soportar perder a alguien más, cuando le toca enfrentar esa misma situación. Por ende, cuando Rose ve que Finn está a punto de sacrificar su vida, sin tener la más mínima seguridad de que su muerte realmente va a impedir la aniquilación de la Resistencia, esta toma una decisión en una fracción de segundos. No permitirá más sacrificios. Debe haber otra forma de salvar la misión. El beso no significa que ama a Finn. El beso simboliza el querer a los tuyos, a protegerlos de todo, incluso de sí mismos. Algo que ha estado presente en la saga en todos sus momentos más impactantes. Por lo mismo, no es cuestionable que ella tome esa decisión. Podemos estar de acuerdo o no con que haya hecho eso. Sin embargo, siempre debemos entender que los personajes de una película no tienen por qué cumplir con nuestras ideas. Rose no está obligada a actuar como tú crees que lo harías en una situación similar, porque no estás en aquel momento de tensión. Y siempre es más fácil ser un general acostado en tu cama o sentado en una silla del cine. Bueno, para cerrar, si no este video quedará demasiado largo, estos han sido los argumentos que a mí me hacen valorar al personaje de Rose. No es mi personaje favorito de la saga, tampoco de la película, probablemente ni siquiera esté en el top 5 de The Last Jedi. Sin embargo, esto no quiere decir que deba odiar al personaje ni mucho menos. Pienso que es una gran adición y que su presencia nos ayudó a entrar en una parte de la saga que no se ha explorado demasiado, los grises de la guerra.